El detox o la desintoxicación es un concepto actualmente en tendencia en la web y entre las opciones buscadas se encuentran cápsulas detox, shampoo detox, mascarillas detox, detox para bajar de peso, 7 días para el reto detox y té detox, entre otros. A través de lo cual se observa que durante el último año se ha manifestado una creciente necesidad para aprovechar el tiempo, para depurarnos o liberarnos de algo generalmente relacionado con nuestra salud. En esta gráfica se observa la manera en que en Google se ha llevado a cabo esta búsqueda durante el último año a nivel mundial. Cabe señalar que mensualmente se realizaron cerca de 90.000 búsquedas para este tipo de desintoxicación y al compararlo con las búsquedas relacionadas con el detox digital, estas últimas se reducen notablemente, como se puede observar en la gráfica. Nadie pone en duda que la tecnología en general permite mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, debido a los tiempos que estamos viviendo, el uso diario de dispositivos como computadoras, iPads, teléfonos celulares, videojuegos y televisiones inteligentes se ha incrementado de manera notable, y nuestra salud, digamos que padece las consecuencias. Tal vez estamos sobreinformados y algo ansiosos por las noticias, y no descansamos adecuadamente. Puede ser que nuestra postura al estar sentados frente a la computadora por mucho tiempo ya nos esté cobrando la factura y tengamos dolor de espalda o de cuello, a veces ojos irritados. También la luz azul que emite, por ejemplo, nuestros celulares o computadoras portátiles y que le indica a nuestro cerebro que es aún de día, puede provocarnos insomnio. Mención honorífica a nuestros teléfonos celulares, los cuales desde que despertamos hasta unos minutos antes de dormirnos nos acompañan, después de pasar durante el día algunas horas desplazándonos por la pantalla o estar scrolleando, de la palabra en inglés scrolling, que significa el movimiento para desplazarnos a través de la pantalla de nuestro celular o computadora. De acuerdo a algunas estadísticas de HotSuite y We Are Social, el incremento de los usuarios en las redes sociales a nivel mundial durante el 2020 fue de un 13%. E incluso los usuarios de los teléfonos celulares ahora pasan más tiempo en sus celulares que viendo la televisión, ubicando a los teléfonos celulares como la pantalla número 1 de las que tenemos. Y a nivel mundial se observó que las personas hacemos uso del Internet a través del celular en promedio 3 horas con 39 minutos al día. Brian Chen, en su artículo "Es hora de una desintoxicación digital y sabes que la necesitas", en el periódico New York Times, nos comparte. Antes de la pandemia, el promedio de tiempo diario que pasaba frente a la pantalla de mi teléfono era de 3 horas y media. En los últimos 8 meses, esa cifra casi se ha duplicado. Derivado de los momentos que estamos viviendo en cuanto a la crisis sanitaria y a lo que hemos experimentado en todo el mundo, han surgido una serie de palabras a las que actualmente ya nos acostumbramos, pero que tal vez no eran tan comunes y algunas incluso ya fueron incorporadas en diversos diccionarios. La Universidad Estatal de California en Fullerton, Estados Unidos, creó un esquema donde se observan algunas palabras como aplanamiento de la curva, COVID bebés, COVID divorcio, etc. Y una que se relaciona directamente con la salud mental es el doom scrolling, que consiste en la búsqueda en Internet de artículos acerca de eventos trágicos o desastres. Al respecto, la Universidad Global de Londres, en febrero del 2021, indicó que sin una fecha definitiva de fin de pandemia, nuestros teléfonos son el medio para mantenernos al día con lo que ocurre fuera de nuestras casas, lo cual ha llevado a un incremento dramático en el uso de las pantallas, como lo vimos anteriormente. Y añade, resulta que nuestros cerebros son mejores, tal vez por una cuestión de sobrevivencia, para recordar eventos y emociones negativas, creando una tormenta perfecta entre noticias negativas y estar scrolleando. Existen diversas formas de observar, de estudiar o incluso de divertirse con el detox o desintoxicación digital. Aquí solo expondré 4 y la cuarta es en la que existe la posibilidad de ganar $2,400. Pero primero lo primero. La primera tiene que ver con la incorporación en el año 2013 al diccionario Oxford del término desintoxicación digital,
el cual fue definido en ese momento como el proceso de no utilizar ningún aparato electrónico por un periodo de tiempo. Esto sucede normalmente cuando el usuario de dichos dispositivos desea desestresar su vida. En las recientes definiciones se conceptualiza como un periodo de tiempo durante el cual una persona se abstiene de usar dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, televisiones o computadoras con el fin de reducir su nivel de estrés, centrarse en la interacción social con otros y con el mundo físico que lo rodea. Sin embargo, aun cuando en la academia no existe una definición aceptada, se utilizan diferentes términos para explicar el mismo fenómeno, y también se le puede llamar dieta digital, o dieta de medios sociales, o dieta mediática. Es importante destacar que la desintoxicación digital no se opone al uso de las tecnologías de la comunicación, sino que desea fortalecer su uso de manera consciente, desarrollando estrategias adecuadas. La segunda propuesta es la nutrición digital, un concepto interesante en el cual la psicóloga y coach australiana Jocelyn Brewer define como una filosofía libre de culpa que te guía hacia hábitos tecnológicos saludables, mejorando tu conocimiento digital y tu bienestar. En lugar de un detox digital o de desconectarnos, la nutrición digital se trata del uso inteligente y propositivo de aparatos electrónicos, así como del consumo consciente de noticias, redes sociales e información en general. Brewer realiza una comparación entre el consumo de alimentos versus el consumo digital y señala: es importante considerar que nuestras actividades en línea también tienen valores nutricionales y que al igual que la comida se deben tomar en cuenta los tipos de vitaminas, minerales y calorías de nuestros hábitos digitales. Existe comida chatarra y superalimentos en el mundo del Internet y nos beneficiaría mucho ponernos a pensar cómo podemos crear estilos de vida digitales que fortalezcan nuestro bienestar. Brewer considera que monitorear el tiempo que pasamos frente a una pantalla, ya sea un celular o iPad, es igual a contar calorías, es decir, es solo una forma de considerar nuestras necesidades dietéticas. Sin embargo, en el mundo de la nutrición, esas necesidades varían de acuerdo a diversos factores como la edad, el metabolismo y la actividad física. Además de esto, se deben tomar en cuenta los nutrientes de cada alimento, como las grasas, los azúcares. Por ejemplo, es diferente ingerir 400 calorías de una pizza de pepperoni a 400 calorías por comer bastoncitos de zanahoria. De manera similar, el estar scrolleando Instagram durante una hora tendrá efectos distintos a una hora aprendiendo un idioma a través de una plataforma de aprendizaje como Duolingo o Italki. La tercera es la búsqueda de una tendencia más o menos reciente llamada turismo de desintoxicación digital, investigada a nivel internacional y que por sus siglas en inglés se conoce como DDT o DDH, que significa turismo o vacaciones de detox digital respectivamente. Un ejemplo de tal perspectiva es esta agencia que incluso se llama Detox Digital y que desde 2012 organiza este tipo de experiencia, señalando que estos viajes permiten a la persona que lo necesita estar unos días sin dispositivos en grupos de personas con el mismo interés. Por lo que se observa en su página, la agencia ofrece experiencias cuyo objetivo es inspirar, educar y empoderar individuos para crear vidas más significativas, equilibradas y conscientes a través de viajes libres de dispositivos. ¿Y por qué alguien haría un viaje de este tipo? Dos asistentes de profesor del área de marketing de la Universidad de Nottingham, Ningbo, China, Yang Yangjian y M.C. Balaji, en 2020, encontraron que entre los motivos que influyen en tomar unas vacaciones para desintoxicarse digitalmente se encuentran el mindfulness, es decir, la atención o conciencia plena, el estrés por el uso de la tecnología, la relajación y la autoexpresión. Por otra parte, en una investigación realizada en El Cairo, Egipto, Jebad Alaa, Ali Sayed y Mohamed Gaafar reconocen que un gran número de personas llamadas nativas digitales, es decir, aquellas personas que nacieron en pleno boom o auge de las nuevas tecnologías y que se han educado con ellas desde su origen, se negaron a estar desconectados por largo tiempo durante sus vacaciones, sugiriendo algunas facilidades tecnológicas en algunos puntos del destino turístico, ya que ellos sí consideran que la tecnología es útil a cierto nivel.
Los investigadores también encontraron que entre los motivos para que se realice este tipo de turismo se encuentran evadirse, relajarse, por salud y bienestar, así como para crear lazos afectivos. La cuarta perspectiva, una totalmente informal y obviamente no estudiada por la ciencia, pero que se volvió viral, consiste en un desafío para encontrar a la persona que pudiera estar desconectada de todos sus dispositivos electrónicos durante 24 horas. Y en caso de cumplir con los requisitos, se haría vencedor de $2,400. ¿Y en qué consiste el reto específicamente? El reto no solo es evitar las pantallas durante el día. La persona seleccionada deberá proveer a la compañía de su retroalimentación o feedback de la experiencia en general y utilizar su paquete de sobrevivencia sin tecnología por 24 horas, del cual hablaré más adelante. Entonces, ¿de qué se debe desconectar la persona elegida? Se deberá desconectar de su teléfono celular, de su computadora o laptop, de su reloj inteligente o smartwatch, de su televisión, de su consola de videojuegos, de sus aparatos electrónicos inteligentes que tiene en casa como las bocinas tipo Alexa, la aspiradora inteligente, etc. La única excepción a esto es el horno de microondas, el cual está permitido para calentar su comida durante las 24 horas que dura el desafío. En caso de ser seleccionado, la compañía le da a elegir dentro de un periodo de 14 días el día que le favorezca de acuerdo a sus actividades cotidianas. ¿Y qué obtendrá el ganador una vez superado el reto? El ganador recibirá el título oficial del Desafío Detox Digital 2021 en los Estados Unidos, $2,400, un día completo sin doom scrollear, libre de memes horribles y libre de la fatiga creada por el Zoom. Una caja fuerte para guardar toda su tecnología durante 24 horas. Una tarjeta de regalo de Amazon por $200 para que compre su kit de sobrevivencia sin tecnología. Menos mal que dan un kit de sobrevivencia. La persona seleccionada tendrá la opción de comprar su kit de sobrevivencia en Amazon, el cual le ayudará a transcurrir el tiempo sin sus aparatos electrónicos. Aunque señalan que siempre están abiertos a otras propuestas, algunas cosas que los organizadores sugieren comprar son una máquina de escribir para reemplazar su laptop, juegos de mesa para reemplazar sus juegos de video, un poco de hojas blancas o de papelería en general para reemplazar sus mensajes de texto o correos electrónicos, un abaco para reemplazar la calculadora de su celular. La lista de los libros más vendidos para reemplazar el tiempo que el elegido pasa scrolleando en sus redes sociales. Pinturas y pinceles para hacer un portarretrato en lugar de hacer selfies. Las personas elegibles deberán tener más de 18 años e inscribirse antes del 26 de marzo del 2021. Los resultados los dieron el 29 de marzo en su canal de YouTube. Yo creo que sería interesante conocer cuál fue la experiencia de las personas elegidas. Estaré atenta. ¿Y qué hago si deseo empezar a desintoxicarme digitalmente? Si he tomado la decisión para probar hacer detox digital, digamos, una vez al mes, ¿apago todo y ya? No. Existen diversas opciones en la red. Aquí solo mencionaré 6. Número 1. Idea un plan. Brian Chen, en su artículo del New York Times, reporta que algunos especialistas también le comentaron: no todo el tiempo frente a las pantallas es malo. Después de todo, muchos estudiantes asisten a clases a través de diversas aplicaciones de videoconferencia. Así que el primer paso es evaluar qué parte del tiempo frente a una pantalla te resulta negativa y te hace infeliz, o qué aplicaciones, si las hay. Estoy segura que sí hay, así que por favor hagamos este ejercicio de autoevaluación. Al respecto, la Universidad Global de Londres señala: si al leer cierta información te hace sentir estresado, exhausto o agotado en lugar de fortalecido, informado o especializado, tal vez estás doom scrolleando demasiado. Número 2.
Crea un plan. Elabora ya un plan realista para minimizar el consumo de lo negativo. Podrías establecer metas modestas como un límite de tiempo de 20 minutos al día para leer noticias los fines de semana. Si te es posible, tal vez puedes convertirlo en una meta diaria. La repetición te ayudará a formar nuevos hábitos. Sé constante y toma lápiz y papel o una cartulina e inicia. Elabora tu horario. Número 3. Crea zonas sin teléfono. Esta es una opción muy recomendada por diversos especialistas. El tener que recargar la batería de nuestros celulares durante la noche no significa que los dispositivos deben estar a nuestro lado mientras dormimos. También a la hora de desayunar o cenar con tu familia, roomie, pareja, etc., puedes poner siempre tu teléfono en el librero, en la repisa o en un lugar específico, el cual no intervenga con tu conversación con ellos. Número 4. Duerme más esta noche. Debido al tipo de luz que emiten los celulares, lo recomendable es dejar de utilizar el celular 1 hora antes de dormir. Sí, efectivamente, 1 hora. Cuidemos nuestro tiempo para dormir y privilegiémoslo. Si usas tu celular como despertador, tal vez puedes comprar un reloj despertador. Listo. En caso de despertarnos a mitad de la noche, evitemos acercarnos al celular y ver la hora, ya que nos angustiaremos, nos costará trabajo conciliar el sueño y crearemos un círculo vicioso. Para sustituir el uso del teléfono antes de dormir, podemos leer, dibujar, escuchar música, etc. Procuremos también tener una estación de carga fuera de nuestra habitación. Número 5. No te enganches. Los productos tecnológicos han diseñado muchos mecanismos para mantenernos pegados a nuestras pantallas. No diremos nombres, pero algunas redes sociales crearon sus páginas de novedades para que podamos desplazarnos sin cesar y ver las últimas noticias, maximizando el tiempo que pasamos en sus sitios y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Número 6. Desactiva las notificaciones. Una opción que nos dan las redes sociales es desactivar las notificaciones o avisos. Mantén solo las que son esenciales para tu trabajo y para el contacto con la gente que te importa. Recuerda que siempre tienes la opción de silenciar o poner en segundo plano las notificaciones de los 5, 8 o 15 grupos a los que perteneces. Hagamos prioridades digitales. Como han visto a lo largo de este video, hay alternativas para desintoxicarnos digitalmente o utilizar la tecnología de una forma consciente y que no nos estrese. La idea no es satanizar el uso de los dispositivos electrónicos, sino que sean utilizados como una herramienta eficiente. En verdad creo que de vez en cuando un detox digital nos caería bien. ¿No creen? Y recuerden, privilegiemos nuestra salud mental. Espero que este video les haya sido de utilidad y si es posible, por favor compártanlo. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!